verás los conceptos básicos que debes tener adquiridos para comprender los procesos que van a tener lugar en las instalaciones frigoríficas. Verás qué es la humedad absoluta, la humedad relativa y el punto de rocío. Cuando tienes un vaso frío sobre la mesa, al cabo de unos instantes verás que el vidrio está mojado. Pero, ¿de dónde viene esta humedad? Sencillamente viene del aire. El aire de la atmósfera, el que respiras, contiene además de oxígeno, nitrógeno y otros gases, agua en forma de vapor. Es lo que se denomina aire húmedo, constituido por una mezcla de aire seco y vapor de agua. Además, debes saber que mientras el aire seco mantiene sensiblemente constante su composición, la cantidad de vapor de agua que contiene el aire es muy variable e incluso puede cambiar de estado, mientras que el aire seco se mantiene siempre en estado gaseoso. Para cuantificar la cantidad de agua que hay en el aire se puede utilizar varios parámetros como son humedad absoluta o específica y humedad relativa. Cuando pones el vaso frío encima de la mesa, las moléculas de agua en forma de vapor mezcladas con el aire que rodean al vaso se enfrían al contacto con el vidrio frío. Al disminuir la temperatura del vapor de agua por debajo de la temperatura de condensación del aire húmedo, el vapor de agua pasa al estado líquido, apareciendo las gotitas de agua sobre el vaso. La masa de vapor de agua contenida por kilo de aire seco se conoce como humedad absoluta y es variable. En el aire de ambiente puede ser importante cuando hay niebla o nula cuando el aire está seco. La masa de agua que el aire puede contener depende de la temperatura. Así, por ejemplo, el aire a 15 grados centígrados no podrá contener más de 10,6 gramos por kilo de aire seco, mientras que a 35 grados centígrados podrá contener 54,8 gramos por kilo de aire seco. Por tanto, cuanto más alta sea la temperatura del aire, más capacidad tendrá para almacenar humedad. Esta frase debes de tenerla bien grabada en memoria. Otro parámetro importante que debes conocer es la humedad relativa, que se puede aproximar diciendo que es la relación entre el vapor de agua contenido en el aire y la máxima cantidad de vapor que podría contener dicho aire. Así, el aire húmedo que respiramos puede contener entre el 0 de humedad relativa, aire seco, y el 100% que corresponde al aire saturado. Es decir, que todo vapor de agua que se le añade al aire saturado no lo puede contener y queda en suspensión en forma de pequeñas gotitas de agua. Esto es lo que vemos cuando hay niebla. Cuando hay niebla, lo que estás viendo son esas pequeñas gotitas que ya no puede contener el aire. Cuando se enfría el aire, ¿qué ocurre con su humedad relativa? ¿Será mayor o será menor? En base a la expresión de la humedad relativa, puedes razonar que cuanto menor sea la temperatura del aire, su humedad relativa aumentará, ya que la máxima cantidad de vapor que podrá contener el aire disminuye. Por otro lado, si se aumenta la cantidad de vapor de agua contenido en el aire manteniendo la misma temperatura, su humedad relativa aumentará. El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura de saturación a la cual tiene lugar la condensación de vapor de agua. A esta temperatura la humedad relativa es del 100%. El aire se satura, humedad relativa igual al 100%, cuando alcanza la temperatura de rocío. Si la temperatura del aire disminuye por debajo del punto de rocío, el vapor de agua contenido en el aire empieza a condensarse, produciendo pequeñas gotitas de agua en suspensión en el aire. Es lo que conocemos o es lo que vemos como niebla. Para determinar la temperatura de rocío de forma aproximada, puedes emplear la fórmula que ves en la imagen. En este ejemplo puedes ver cómo calcular la temperatura del punto de rocío. La pared interior de una habitación tiene en una determinada zona una temperatura de 14 grados centígrados. Si el aire de dicha habitación tiene una temperatura de 26 grados centígrados y la humedad relativa es del 60%, ¿se formará condensación sobre la pared de la habitación? Vamos a justificar la respuesta con los cálculos. Primeramente se calcula la temperatura de rocío. Con la fórmula obtenemos 17,6 grados centígrados. Por lo tanto, el aire en contacto con la pared fría se enfría a la temperatura de 14 grados centígrados, que es la misma que la temperatura de la pared. Y como está por debajo de la temperatura de rocío, se producirá condensación sobre la pared.
Rápidamente vas a ver los conceptos básicos que debes tener adquiridos para comprender los procesos que van a tener lugar en las instalaciones frigoríficas. Verás las tres formas de transmisión del calor: por conducción, por convección y por radiación. La transmisión del calor, también conocida como transmisión de energía térmica o intercambio de calor, es un proceso de intercambio de energía entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor fluirá desde el punto con mayor temperatura a otro con menor temperatura. Su concepto está ligado a la ley cero de la termodinámica, según la cual dos cuerpos en contacto intercambian energía hasta que su temperatura se equilibre. El calor transmitido por unidad de tiempo es mayor cuanto mayor sea la diferencia térmica, y a medida que ésta va disminuyendo, la transmisión se hace más lenta. Existen tres formas de transmisión del calor: por convección, por radiación y por conducción. Aunque estos tres mecanismos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de ellos predomine sobre los otros dos. En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción, donde la transmisión de calor se efectúa entre dos puntos de un mismo cuerpo y a través de él. Si se calienta un extremo de la varilla metálica de forma que aumente su temperatura, el calor se transmite hasta el extremo más frío por conducción. La cantidad de calor que se transmite del punto A al punto B es proporcional a la diferencia de temperaturas entre los dos puntos, al tipo de material e inversamente proporcional a la distancia entre A y B. Cuando existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento de las propias partículas del fluido, transfiriéndose calor desde las zonas calientes a las frías, por un proceso llamado convección. El fenómeno de convección requiere de un movimiento de materia, por lo que es característico de líquidos y gases. Cuando observas un fuego, puedes apreciar que el aire situado justo encima se desplaza hacia arriba. Esto se debe a que el aire, al calentarse, disminuye su densidad, por lo cual en una mezcla de partículas calientes y frías de un mismo fluido, las más calientes se sitúan encima de las frías. Como ya has visto, en una mezcla de partículas calientes y frías de un mismo fluido, las más calientes se sitúan encima de las frías, lo que da lugar a un trasiego que origina las denominadas corrientes de convección. Este movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Un ejemplo de convección natural lo puedes observar en una habitación calentada por un radiador. El aire que pasa a través del radiador se calienta. Al ser la presión atmosférica constante, su volumen aumenta, partículas más separadas debido a que tienen más energía interna, y por tanto su densidad disminuye. Así pues, en la Tierra, debido a la gravedad, el aire más caliente y menos denso asciende, mientras que el más frío y más denso desciende. El aire frío, al bajar, se vuelve a calentar e inicia su ascensión, mientras que el aire más caliente, situado arriba, pierde parte de su calor, enfriándose y volviendo a descender, y así continuamente. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina convección natural. En cambio, en la convección forzada, el movimiento del fluido se origina mediante el uso de algún medio mecánico, como una bomba o un ventilador. Por ejemplo, si revuelves el líquido que se está calentando al fuego en una cacerola, provocas convección forzada. En este caso, el calentamiento se produce más rápidamente. La transferencia de calor por estos dos procedimientos da lugar a que aparezcan en la industria del frío, por ejemplo, evaporadores de convección natural y de convección forzada, y que se estudiarán más adelante. La propagación del calor por radiación se verifica de igual manera que la propagación de la luz o la propagación de las ondas de radio. Cuando utilizas tu smartphone para realizar una llamada, estás enviando y recibiendo energía en forma de ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no necesita un medio de transmisión y puede ocurrir en el vacío. La transferencia de calor por radiación es la más rápida. El ejemplo más evidente de la propagación del calor por radiación es la energía solar. Todos los cuerpos, por el hecho de estar a una cierta temperatura superior al cero absoluto, 0 grados Kelvin,
emiten una determinada cantidad de radiación, con lo que pierden energía enfriándose y calentando a otros cuerpos cercanos a él. El calor radiado es tanto mayor cuanto mayor es su temperatura, independientemente de los cuerpos que le rodean. En este videotutorial vas a ver los conceptos básicos que debes tener adquiridos para comprender los procesos que van a tener lugar en las instalaciones frigoríficas. Verás la importancia del aislamiento, las características que deben tener los materiales aislantes térmicos y una breve descripción de los diferentes materiales aislantes utilizados en las instalaciones térmicas.
El aislamiento tiene como finalidad disminuir la transmisión de calor a través de las paredes de los recintos que son refrigerados o calefactados, de las tuberías que transportan fluidos calientes o fríos y de los aparatos. En el caso de las instalaciones frigoríficas, es sabido que cuanto más baja es la temperatura del espacio a refrigerar, más costosa es la producción de frío. Por lo tanto, es indispensable proteger las paredes de los recintos enfriados contra las entradas de calor, disponiendo capas de materiales que sean malos conductores del calor y que denominaremos aislantes térmicos. Los materiales aislantes utilizados en las instalaciones térmicas presentan la característica común de estar formados por un gran número de celdillas que contienen en su interior aire seco en reposo u otros gases, con un coeficiente de conductividad térmica muy bajo. Esta propiedad la tienen originariamente ciertos materiales como el corcho, aunque se pueden lograr durante el proceso de fabricación. Por esta razón, los materiales aislantes son ligeros y su poder aislante está en razón inversa a su peso específico. Como ya sabes, la conductividad térmica es la propiedad que tienen los materiales de transmitir el calor. Un material que transmita mal el calor, como es el caso de los aislantes térmicos, tendrá un valor de conductividad térmica muy bajo. En la tabla se muestran valores de conductividad térmica de algunos materiales comunes. Como puedes observar, el aire conduce mal el calor, motivo por el cual se utiliza como aislante en ventanas de doble acristalamiento o formando cámaras de aire en muros de viviendas, cámaras frigoríficas, etc. Por el contrario, el cobre es un buen transmisor de calor y por este motivo se utiliza en la fabricación de intercambiadores de calor. Fíjate la conductividad térmica del aire comparada con la del agua. Es unas 24 veces menor. Los materiales aislantes térmicos deberían de tener las cualidades siguientes. Baja conductividad térmica, gracias a que están formados por un gran número de células cerradas que contienen aire seco u otros gases de baja conductividad. Esto explica también su baja densidad. De esta forma impiden o al menos disminuyen el flujo de calor entre el exterior y el interior de una cámara frigorífica. No deberán sufrir putrefacción. Inodoro, para que no comunique olor a los productos almacenados. Ligero y no higroscópico, esto es, no deben retener el agua, pues de lo contrario perderán parte de su capacidad aislante debido a la presencia de agua en su interior. Recuerda, el agua tiene una conductividad 24 veces mayor que la del aire seco. Por otra parte, el agua puede originar también la putrefacción de materiales aislantes si éste tienen origen orgánico, siendo la causa de malos olores y de su destrucción. Debe ser neutro frente a otros materiales con los que pueda estar en contacto. Debe ser incombustible e ignífugo, plástico, para adaptarse a las configuraciones de las paredes. Debe tener estabilidad dimensional. Su tamaño no debe alterarse con el paso del tiempo. Debe ser resistente a la presión para poder ser utilizado en los suelos. Debe ser resistente al apilamiento para permitir la colocación superpuesta. No debe servir de alimento a animales como polillas, roedores, etc. Debe ser impermeable al vapor de agua para evitar condensaciones o congelaciones en el interior del mismo. Ningún material está en posesión de todas las cualidades anteriores que he descrito, aunque son muchos los que reúnen suficiente cantidad de ellas. Conviene que distingas claramente entre los aislamientos destinados a la producción de calor y los destinados a la producción de frío. Mientras que en el primer caso no hay riesgo de que se origine ninguna condensación interior, en las instalaciones frigoríficas hay riesgo de condensación o congelación del vapor de agua. La condición primordial que se exige al aislante destinado a la industria del frío es que sea poco higroscópico al vapor de agua, esto es, que absorba muy poca agua en forma de vapor o de líquido. Como puedes ver en la imagen, para el aislamiento de las paredes de las cámaras frigoríficas se utiliza la estructura de panel de sándwich, construidos por un alma aislante de espuma rígida de poliuretano cuyas dos superficies reciben un recubrimiento de chapa electrogalvanizada y lacada. Los paneles permiten la realización por unión entre ellos de paredes, suelos y techos aislados, construyendo una cámara frigorífica o un recinto climatizado a temperatura positiva o negativa. Para el caso de aislamiento de tuberías, llevan un aislante térmico como puede ser
poliuretano y luego recubierto con una chapa de aluminio o acero inoxidable para mejorar la protección contra las inclemencias meteorológicas. En la imagen puedes ver las equivalencias entre los diferentes materiales de aislamiento térmico utilizados en las instalaciones frigoríficas. Es evidente que el panel sándwich de poliuretano constituye el mejor aislamiento térmico de cuantos puedas encontrar en el mercado. Como puedes observar, el espesor del aislamiento influye notablemente en la capacidad interior de la cámara frigorífica, y es el poliuretano el que menor espesor necesita para conseguir la misma transmitancia térmica que los demás aislantes térmicos. Con el altísimo precio de coste de metro cuadrado de almacén, este aspecto es importante a la hora de elegir el material para una instalación frigorífica. Muy utilizado en paneles sándwich frigoríficos, gracias a sus elevadas prestaciones como aislante térmico, es el poliuretano, conocido por las siglas PUR. Con un revestimiento por ambas caras de materiales metálicos, le confieren una excelente calidad del sistema de ensamblaje y fijación. Resulta perfecto para realizar fachadas, techos, revestimientos y tabiques de cámaras frigoríficas, de conservación y de atmósfera controlada. Para aplicaciones en zonas con ambiente altamente agresivos, derivados lácteos, salazones, manipulación de pescado, se recubren ambas caras de poliéster por su gran resistencia a la corrosión y su perfecto comportamiento ante la humedad. También se puede encontrar en forma de coquillas para aislamiento de tuberías o bien en forma de espuma aplicable con spray o pistola. La espuma rígida de poliisocianurato, PIR, es una variante de la espuma de poliuretano, pero diferenciándose principalmente por su mejor comportamiento ante el fuego. La espuma PIR reacciona frente al fuego de forma segura, formando una capa superficial carbonizada que protege e impide la penetración del fuego a las capas interiores. Debido a su diferente composición química, el PIR ofrece a los paneles sándwich que lo incorporan como núcleo propiedades físico-químicas diferentes a los que utilizan poliuretano. En cuanto a sus propiedades térmicas, el PIR permanece estable en temperaturas desde menos 200 grados centígrados hasta 120 grados centígrados, mientras que el PUR obtiene una estabilidad térmica de los menos 150 grados a los 80 grados centígrados. Si hablamos de estabilidad dimensional, el panel sándwich PIR tiene una mejor estabilidad y en un rango más amplio de temperatura. Por otro lado, el panel sándwich PIR tiene una mejor resistencia mecánica respecto al PUR. Su comportamiento como aislante térmico le otorga al PIR ventaja frente al PUR. Pasando estrictas pruebas, la más apreciada es generar menos humo que el PUR en caso de incendio. El poliestireno expandido tiene un coeficiente de conductividad muy bajo, variable con la densidad obtenida y poco permeable al agua y al vapor de agua. Resisten temperaturas desde menos 200 grados centígrados hasta los 85 grados centígrados, lo cual limita el campo de aplicación como aislamiento para la producción de calor. Es insensible a la acción de los ácidos, álcalis, agua de mar y aceites vegetales. Por contra, es atacado por los disolventes, los aceites minerales y las esencias minerales. No sufre putrefacción y es inodoro. El EPS es combustible y quema fácilmente. Para paliar estos defectos se han creado colas y adhesivos neutros al producto y se han establecido dos categorías de poliestirenos. La categoría F, autoextinguible, y la categoría H, resistente a los aceites minerales y a los hidrocarburos. El poliestireno expandido es también conocido como Forespan o corcho blanco. Otras de sus aplicaciones son como aislante acústico y el embalaje de alimentos y electrodomésticos. En función de la densidad se obtienen distintos grados de aislamiento, como puedes ver en la tabla. Para la fabricación del poliestireno extruido se utiliza la misma materia prima que para el poliestireno expandido. Es en las fases posteriores donde ambos materiales difieren. El resultado es un material con una resistencia mayor que la del poliestireno expandido. El extrusionado produce una estructura de burbuja cerrada, lo que convierte al poliestireno extruido en el único aislante térmico capaz de mojarse sin perder sus propiedades. Se usa con frecuencia como aislamiento en suelos, especialmente en cámaras frigoríficas, y también en paredes de fachada. Por lo que respecta a la lana de roca, debido a su origen volcánico, posee un punto de fusión por encima de los 1200 grados centígrados,
por lo que es un producto totalmente neutro al desarrollo de un posible incendio. Este panel frigorífico no emite humos ni gases tóxicos, teniendo la clasificación al fuego de no combustible. Posee un alto grado de aislamiento térmico y acústico, es perfecto para la realización de fachadas externas y para sectorizar instalaciones. La fibra de vidrio, o también llamada lana de roca, es un material fibroso donde el aire queda aprisionado entre las fibras entrelazadas del producto. Es un material muy ligero y del cual se puede variar su densidad en el momento de fabricación. Tiene como ventajas que es imputrescible, no es higroscópico, no sirve de alimento a roedores, resiste al fuego, es inodoro y buen aislante acústico. Se presenta en forma de rollos o de paneles semirrígidos y en forma de coquillas para el aislamiento de tuberías. El corcho se obtiene de la corteza del alcornoque. Es una masa elástica y homogénea de células muertas aplanadas e impregnadas en una sustancia grasa que la hace casi impermeable. Como elemento aislante se comercializa en placas. El vidrio celular presenta unas características extraordinarias como aislante con alta resistencia a la compresión. Se comercializa en planchas y en forma de coquillas para el aislamiento de tuberías y cuerpos cilíndricos. Las aplicaciones del vidrio celular son diversas. Se emplea para evitar puentes térmicos, se utiliza como aislamiento de suelos, paredes o techos, donde gracias a su resistencia al paso de vapor de agua no necesita cámara de aire. También aprovechan sus características para utilizarlo como falso techo en lugares muy húmedos o en ambientes sanitarios, pues es un material imputrescible y en el que no se prosperan hongos ni bacterias. La espuma elastomérica es la más utilizada para el aislamiento de tuberías de instalaciones frigoríficas. Se fabrica a base de caucho sintético flexible, obteniéndose un aislamiento térmico flexible de célula cerrada con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y protección antimicrobiana incorporada. Es de color negro. Es utilizada para aislamiento y protección de tuberías, conductos, depósitos, incluidos codos, válvulas, etc., en equipos de aire acondicionado y refrigeración para prevenir la condensación y favorecer el ahorro energético en las instalaciones. También es utilizada para la reducción del ruido estructural en instalaciones de servicio de agua y tuberías de desagüe. El más conocido es el Armaflex, que se fabrica en forma de coquillas para el aislamiento de tubos de distintos diámetros.